Pero hoy quiero enfocarme en un par de versículos que literalmente van a retar al pueblo, y espero que también nos rete a cada uno de nosotros ante la realidad de que tanto ellos como nosotros hoy tenemos una decisión muy importante que tiene que ser tomada y que no va a poder ser prolongada, que no es una decisión que tú y yo vamos a poder tomar mañana o en 5 años o en 10 años o ya cuando esté grande y ya haya vivido, entonces pues analizo qué hago. No, es una decisión que tú y yo vamos a tener que tomar el día de hoy. Y para ello dice el texto que Josué reúne a todo el pueblo en una ciudad llamada Siquem, junto con los líderes y autoridades que se habían levantado hasta ese momento. Y entonces Josué comienza a hablarles de una manera muy especial, porque no lo hace como normalmente lo haría, que es diciéndole al pueblo: Jehová dijo esto, o Jehová les ha entregado esto. No, en esta ocasión Josué va a tomar, si pudiéramos llamarlo de esta manera, va a tomar un papel profético y va a comenzar a hablarles como si Dios mismo estuviera ahí hablándoles al pueblo. De hecho, si analizamos y vamos un poco más para atrás en la historia, vamos a encontrar que es la primera vez que alguien habla de esta manera, ¿no? Como si Dios estuviera ahí. Y comienza Josué, o Dios a través de Josué, comienza a darles un recorrido muy general a través de toda la historia del pueblo, de todo lo que el pueblo había vivido hasta ese momento. Y comienza por donde inicia todo, ¿no? Por Abraham. Y le dice: cuando Abraham todavía era un idólatra, yo lo saqué y lo traje a tierra de Canaán. Y estando en Canaán, dice, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di este valle, y Jacob bajó a Egipto. Y después de un tiempo que el pueblo estuvo en Egipto, yo levanté a Moisés, levanté a Aarón para que los librara de la esclavitud en la cual habían estado por 400 años. Y aun cuando los egipcios trataron de detenerlo, yendo detrás de ustedes con carros y con todo el ejército, yo peleé por ustedes e hice abrir el mar rojo para que ustedes pasaran. Pero cuando el ejército de los egipcios iba pasando, yo hice que las aguas cayeran sobre ellos. Y después, cuando anduvieron por el desierto, yo los sostuve y los introduje a esta tierra en la cual hoy ustedes están habitando. Y aun cuando grandes ejércitos como Jericó quisieron levantarse en contra de ustedes, yo los defendí y peleé por ustedes y los entregué en sus manos. Así que esta tierra en la cual hoy ustedes habitan es una tierra que yo mismo les entregué. Es una tierra que yo mismo diseñé, es una tierra que yo mismo preparé para ustedes. Y justo después del recuento de todas estas cosas y de todas las bondades, como cantábamos ahorita, de todas las bondades que Dios había hecho por el pueblo, entra precisamente el versículo 14, que es el versículo desde el cual quiero comenzar a leer. Básicamente lo que te acabo de decir es un resumen del versículo 1 al 13. Entonces vamos ahí a Josué capítulo 24, versículo 14 al 23. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir: si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que les ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: sí, testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. En la cultura hebrea existe una tradición llamada el Shema, o algo así, no soy bueno pronunciando, ¿no? Pero es el Shema hebreo. Y básicamente esta tradición consiste en estar repitiendo continuamente esto: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una y otra vez el hebreo, hasta el día de hoy, especialmente el hebreo ortodoxo, el hebreo apegado a las tradiciones, continúa repitiendo cada vez que puede esta misma frase: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Era tan importante que todo judío supiera esto, que se tenía que hablar y se tenía que repetir esta oración estando, por ejemplo, en la casa, ¿no? Quizá antes de comer, quizá antes de, hacer cualquier cosa, ellos se ponían a repetirlo. Mientras caminaban de un lado a otro, si yo fuera con Emily y estuviéramos en esa cultura y fuéramos de la casa a la escuela, iría con ella diciéndole: Emily, dime el Shema, ¿no? Y ya Emily tendría que repetirlo y yo decirle: sí, Dios es uno y Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y antes de acostarnos o de acostarse, el niño le iba a decir a su papá: papá, léeme un cuento. Ok, mira, te voy a leer el cuento, pero primero dime el Shema, recítame el Shema. Y otra vez. Y al despertarse, ¿no? Lo primero que hace Emily al despertarse es: papá, quiero jugo. Papá, quiero jugo. Ok, primero dime el Shema y si me lo dices bien te doy el jugo, ¿no? Jehová, nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor de toda tu alma. No, te equivocaste, a ver otra vez, dímelo bien, ¿no? Y era así, era machacar, era estar ahí, era casi decirlo al derecho y al revés y arriba y abajo. Todo hebreo, todo judío tenía que tener esto bien presente. Y si fuera poco, dice la Escritura en Deuteronomio, no solamente lo hables, no solamente lo expliques, no solamente lo hables en el camino, escríbelo en los postes de las puertas. Entonces, cuando tú entrabas a una casa, en lugar de ver la foto de la boda de los esposos, ¿no? Encontrabas ahí un cuadro con el Shema escrito. Era así, era
envolvente, era empaparte todos los días, todo el tiempo de esto. El problema es que, como siempre pasa, cuando el hombre toma algo que Dios ordena y lo eleva a un nivel de tradición, es que termina perdiendo el propósito de por qué Dios lo dio. Porque tradiciones no tienen la capacidad de cambiar el corazón. Y entonces algo que estaba diseñado para señalarles lo grande, algo que estaba planeado por Dios para que el pueblo de Israel pudiera darse cuenta de lo misericordioso, de lo amoroso, de lo único que era ese Dios, terminó siendo reducido a algo que simplemente no tenía la fuerza para penetrar a profundidad el corazón del pueblo, o al menos no a un nivel de profundidad que produjera un cambio interno, que ese era el propósito no solamente del Shema, sino de toda la ley, apuntar a Cristo, y en base a eso la vida del pueblo comenzar a ser transformada. Había perdido toda la fuerza, había perdido todo el propósito y toda la intención por la cual Dios había dado esa orden. Y esto es algo que necesitamos entender tú y yo profundamente. Porque entre más tú y yo conocemos a Dios, entre más tú y yo conocemos su carácter, en esa misma proporción vamos a ir conociendo nuestro corazón y entendiendo lo frágiles que tú y yo somos. Y ojo con esto, porque entre más tú y yo seamos conscientes de nuestra fragilidad, entre más conscientes seamos de lo fácilmente que podemos ser seducidos, atraídos y engañados por el pecado, más cercano y más dependiente va a ser nuestro corazón. Y entonces, aunque todo judío se había convertido en un experto conocedor y recitador o repetidor del Shema, su corazón estaba realmente lejos de vivir lo que tanto y tanto y tanto repetían a diario. Por eso la exhortación de Josué al final de sus días es esta: hey, escojan qué van a hacer. Escojan hacia qué lado se van a ir hoy. O van a servir a Dios con integridad y en verdad, o sirven a los dioses que vienen cargando y que sus padres les heredaron estando en Egipto y al otro lado del río. Pero elijan, y elijan con cuidado, porque lo que ustedes decidan hoy va a traer diferentes consecuencias. Y este es un tema, y no quiero entrar en él hoy, pero padres, ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos? Y obviamente no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de maneras de ver las cosas. Estoy hablando de la manera en cómo ver a Jesús. Porque eso, el cómo ellos vean a Jesús, va a depender en gran manera de lo que tú les dejes como herencia, de cómo tú lo viste a Él. Si para ti Dios es un Dios de domingos, para ellos muy probablemente ni eso va a ser. Pero si para ti Dios es el centro de tu vida, y no solamente el centro, creo que hemos hablado de eso, si Dios para ti es el que lo abarca todo, y no tomas una decisión sin consultarle, y no pasas un día sin orar, sin buscarlo en la palabra, tus hijos van a recibir eso de herencia también. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Entonces Josué se levanta y les dice: hey, yo ya voy de salida. Entonces ustedes tienen que tomar una decisión.
O sirven a sus dioses, a esos dioses que vienen cargando desde Egipto, o renuncian a ellos y verdaderamente sirven a Dios y se entregan a Dios en verdad. Y quiero que veas esto, porque esto me habla de la plenitud que hay en Dios mismo. O sea, Dios no estaba buscando la aprobación del pueblo, diciéndoles, miren, ya los introduje a la tierra prometida, ya están aquí, ya se cumplió esta promesa, ahora, híjole, los necesito. Necesito de ustedes para que haya un pueblo, si no, ¿cómo? O sea, ya todo el trabajo que hice de sacarlos de Egipto, de sustentarlos en el desierto, ya los traje aquí, ya derribamos las murallas de Jericó. Por favor, no la vayan a regar. Escoge. ¿Quieres entrarle? Le vas a entrar y le vas a entrar bien. ¿Quieres estar en esta tierra? Va. Pero hay un compromiso. Hay una expectativa que yo tengo hacia ti. Si quieres estar conmigo, entonces lo vas a hacer de manera plena y lo vas a hacer en verdad. O si no, mira, ahí traes unos dioses, dale, yo no tengo problema. O sea, yo no me quedo sin pueblo. Aun cuando tenga que levantar pueblo de estas rocas, lo puedo hacer. Y puedes verlo no solamente en el Antiguo Testamento, puedes verlo con Jesús mismo. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. No, Señor. Ok, yo no puedo hacer más por ti. Yo no te voy a obligar a ir detrás de mí. ¿Quieres hacerlo? Este es el costo. ¿Quieres ser parte de mi pueblo? Este es el costo. Y tenemos que entender eso también, porque el seguir a Dios no es un juego. El seguir a Dios exige cierto nivel de compromiso, exige cumplir con ciertas expectativas que Dios presenta delante de nosotros y nos dice, estas son. Quien quiera ser parte de mi pueblo tiene que cumplir con esto. Entonces, cuidado también con eso. Entonces, Dios es Dios pleno en sí mismo. Es decir, Él no hace las cosas porque necesite algo de nosotros. No hay ninguna necesidad en Él. Y eso es combustible para nuestra carne. Eso es combustible para nuestro ego. Saber que Dios es Dios conmigo o sin mí. Que Él es Dios en todo tiempo. Que no importa cuánto me esfuerce yo por ignorarlo, creyendo que yo tengo el poder y el control de mi vida, Él está en su trono, sentado tranquilamente, dirigiendo y gobernando soberanamente. Y cuando Él decide hacer algo en mí, o sobre mí, o a pesar de mí, simplemente lo hace. ¿Sabes? Dios no me necesita. Dios no te necesita. Y esto es duro. Soy yo quien lo necesita a Él. Dios no necesita tus alabanzas. Muchas veces, no sé si lo has pensado así, quizás soy el único, pero muchas veces pensamos que es un favor el que le hacemos a Dios al abrir nuestra boca para declarar algo que Él ha hecho por nosotros. Pero hay millones de ángeles cantando mucho más hermoso, mucho más afinado, mucho más entonado que tú y yo. Dios no necesita tus alabanzas, es tu alma sedienta, es mi alma sedienta la que necesita alabarle.
No es Dios quien sufre las consecuencias de mi maldad y de mi indiferencia hacia Él. Soy yo quien se lastima a sí mismo cuando decido servir y rendir mi vida a otras cosas que no son Él. Soy yo. ¿Quieres ignorar a Dios? ¿Quieres no tomarlo en cuenta? Mira, Dios dice, ok, dale. Todo mundo sabe de esto, pero hace un tiempo teníamos un costal de box allá atrás. Y todo el mundo iba como a pegarle, ¿no? Y de repente un día estaba todo lleno de sangre, no sé quién fue, ¿no? Estaba todo lleno de sangre. Y de repente salía ya uno lastimado porque le quiso pegar muy fuerte y se dio cuenta de que no era tan fuerte como creía o aparentaba. La mano toda hinchada, ¿no? Y eso es lo que nos pasa cuando tú y yo decidimos ignorar a Dios. Nos creemos los superpoderosos, los superfuertes, los que todo podemos hacerlo, hasta que ¡pum! Nos topamos con la realidad de que ni somos tan fuertes, ni somos tan buenos, ni nuestra capacidad es la suficiente para hacer las cosas por nosotros solos. Y lo hermoso de esto es que después de que nos partimos la boca solos, Dios dice, ven, te curo. ¿Ya aprendiste? ¿Ya te diste cuenta que lo único que estás haciendo daño? Solamente así vas a aprender. Ven, déjame curarte. Y no es casualidad de que antes de confrontarles y pedirles que tomen una decisión, Josué les recuerde todas las bondades y todo lo que Dios había hecho hasta ese momento por ellos, pero también lo que seguiría haciendo Él por ellos si lo escogían. Y me encanta esto, en medio de la confusión y en medio de lo que el pueblo está viviendo, en medio de la decisión que ellos tienen que tomar, Dios no les exige que lo ame. No. O sea, Dios no viene con el pueblo y les dice, miren, yo te saqué de Egipto, yo te sostuve, yo te introduje aquí. Ámame, tienes que amarme. No, en medio de eso, Dios simplemente se presenta a sí mismo como el motivo único y suficiente para renunciar al pasado y quitar la idolatría que había en medio de ellos. ¿Quieres una razón para quitar la idolatría que hay en medio de ti? Soy yo. Si eso no te mueve, si simplemente Dios no te mueve a cambiar, a dejarlo todo y entregar tu vida a Él, no importa cuántas bendiciones Dios ponga delante de ti, simplemente no va a ser suficiente. Dios jamás va a obligarte a que lo ames. Dios jamás va a obligarte a que hagas algo que tú no quieres hacer. Y ojo, no estoy hablando de este concepto de que Dios es un caballero, no. Pero Él no va a obligarte a ir más allá de donde tú estés dispuesto a ir. Porque su deseo y su corazón es que en base a quién es Él, en base a lo que Él ha hecho por ti, de forma voluntaria, tú y yo decidamos entregar por completo nuestra vida a Él, anhelando su presencia en nuestra vida. Y lo increíble de esto es que de la misma forma que había ocurrido con Abraham, quien siendo un idólatra, y me encanta que en esta parte de la escritura lo especifique, porque pudiera haber sido omitido esto. Y se podía haber dicho,
en el versículo 2, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaban antiguamente del otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ahí, ¿no? Y pasar al versículo 3, pero me encanta que dice, servían a dioses extraños. O sea, la escritura no busca ocultar los defectos de los hombres que Dios ha usado. Porque Dios no ve lo que hoy eres, Dios ve lo que Él va a llegar a ser en ti. Dios no ve lo que hoy eres, Dios ve lo que Él va a hacer a través de ti. Y entonces, siendo un idólatra, toma a Abraham y lo llama. Y de la misma forma en que llevó al pueblo y lo sostuvo durante todo el tiempo que anduvo por el desierto, y me encanta, y no porque el pueblo de Israel tuviera algo especial, no porque el pueblo fuera un super pueblo, no de guerreros fuertes, no de gente inteligente, no, si de algo se encargó Dios de dejar en claro, era precisamente el hecho de que el pueblo de Israel era el pueblo de todos los pueblos. Dice, tú eras el más insignificante. Pero a pesar de eso, Dios los amó, Dios los escogió para darles una nueva identidad y un nuevo propósito. Y hoy necesitamos recordar y celebrar que fue Dios quien dio no solamente el primer paso, sino que fue Él quien dio todos los pasos que fueron necesarios para acercarnos a Él, para encontrarnos con Él, aún sabiendo nuestro pasado, aún sabiendo de dónde venimos, aún sabiendo todas las cosas ocultas que tú y yo tenemos en nuestro corazón. A pesar de eso, Dios me miró y decidió amarme porque tiene un motivo de gracia que le hizo extender su mano para poder sacarme de la miseria en la cual yo me encontraba. Y entonces la pregunta esta mañana es exactamente la misma. El reto es exactamente el mismo porque es el mismo Dios. Y esto también me vuela la cabeza. Saber que el Dios que trató con Josué, saber que el Dios que trató con este pueblo es exactamente el mismo Dios que hoy está tratando conmigo y me está diciendo, hey, decide, Quique, ya, deja de jugar y decide a quién vas a servir, a quién vas a entregarte completamente, con integridad y verdad. Y ojo, porque como te he estado hablando semanas atrás, esto no tiene que ver con idolatría sustentada por rituales religiosos. Eso no tiene que ver con que, yo aquí en mi bolsa traigo un santito, ¿no? Y todas las noches cuando no me ven me meto al baño y ahí me pongo a rezar y a adorar. No. Tiene que ver con los ídolos que hemos acumulado y que hemos escondido en nuestro corazón. Tiene que ver con dejar que tu vida sea gobernada y dirigida por el rencor que hay en tu corazón o por el Dios de amor y gracia. Tiene que ver con dejar que tu vida sea gobernada y dirigida por la necesidad de siempre tener el control de todo, o por el Dios que te invita a soltar la carga y descansar en Él. Tiene que ver con lo oculto que hay en tu corazón, que demanda tu esfuerzo, que demanda tu habilidad para que no sea descubierto, o por el Dios que es luz y que disipa las tinieblas y expone nuestro pecado, pero no para juicio, no para condenación, sino para traernos libertad. Tiene que ver exactamente con eso, con lo que está moviendo tu corazón, con lo que se ha inclinado tu corazón.
Y hace 2 o 3 domingos atrás, creo, decíamos que lo que conquista tu corazón tiene también tu adoración. Lo que llega a conquistar tu corazón, sin duda, va a tener tu adoración. No importa lo que digamos, no importa lo que aparentemos, al final tú y yo vamos a terminar reflejando al Dios que adoramos. Y no hay escapatoria de eso. Podemos fingir, podemos aparentar, podemos aprender a actuar como, pero al final del día vas a terminar reflejando verdaderamente al Dios que adoras. Y quiero que veas este detalle, porque no estamos hablando de un pueblo que abiertamente ha negado a Dios. Es decir, aquí en la historia no estamos ante un pueblo que ha decidido renunciar a Dios. No estamos hablando de un pueblo que está renegando y que ha renunciado a ser el pueblo de Dios o que haya dejado por completo su palabra. No, estamos hablando de un pueblo que ha caminado en el nombre de Dios. Estamos hablando de un pueblo que ha ganado batallas, que ha conquistado territorios, que ha peleado y que ha alcanzado victorias increíbles en su nombre. Un pueblo que ha levantado altares y monumentos para alabar y adorar al Dios verdadero. Pero también un pueblo que en lo profundo de sus corazones sigue aferrado a tradiciones y costumbres del pasado, sigue cargando en su corazón idolatría, pero que ahora era necesario soltar, que ahora era necesario decidir qué iban a hacer. Y al igual que el pueblo que se había convertido en un experto orador, en un experto repetidor del Shema, lo que va a dar testimonio real de quién es Dios para mí no es cuánto sé acerca de Él. Lo que verdaderamente va a dar testimonio de quién es Dios para mí no es mi capacidad de repetir y repetir y repetir diferentes versículos de la Biblia y ganar el maratón bíblico, no, no. Lo que verdaderamente va a dar un testimonio de quién es para mí es todo aquello que estoy dispuesto. Escucha esto. Todo aquello que estoy dispuesto que salga a la luz y sea expuesto para que pueda ser arrancado desde la raíz de lo más profundo de mi corazón. Necesitamos dejar de esconder esos ídolos falsos que se han levantado en nuestro corazón. Necesitamos, al igual que hizo el pueblo, o que tuvo que hacer el pueblo, decidir si seguir ocultando eso que está en mi corazón, ese odio, ese rencor, esa frustración, eso oculto que hay en mi corazón. Necesito decidir si va a seguir ahí o si estoy dispuesto a sacarlo para que sea arrancado de mi corazón. Entonces, una vez más, la pregunta que tienes que responder de manera personal es: ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? Quique, de verdad, yo he querido y he hecho muchos intentos de amar y de servir a Dios con integridad y verdad, pero siempre hay algo. Siempre, constantemente estoy diciéndome: ahora sí ya, vamos a servir a Dios. Ahora sí, mira, dile a fulanito que si te da un discipulado para que cambies, no, ahora sí ya. Pero siempre hay algo que termina rompiendo eso. ¿Sabes? Creo que muchas veces vivimos
más aferrados y más enfocados en nuestros fracasos pasados y en nuestra naturaleza. Que olvidamos que Jesús vino para romper con nuestra vieja imagen, para poner sobre nosotros su espíritu, de manera que ahora ya no depende de mi capacidad de amarlo a Él, de entregarme por completo a Él, sino que ahora es su propia capacidad dentro de mí, impulsándome para entregarme por completo a Él mismo. Es Él. Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Y Primera de Juan 4, no lo busques, pero Primera de Juan 4 dice que el Dios de amor, el Dios que nos amó primero, habita a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ojo, la fuente misma del amor, no una porción, no una manifestación, no una determinada cantidad de amor. La fuente misma del amor a través del Espíritu Santo ha decidido morar en tu corazón, por lo cual hoy podemos cumplir con la demanda de Dios de servirle y entregarnos por completo a Él. Pero lo necesitamos. Entonces, una vez más, la pregunta que hoy tienes que responder a tu corazón es: ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a entregarle tu vida con integridad y en verdad? Porque la hora viene y ahora es cuando los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y si Dios dice eso, si Jesús dice eso, es porque Él nos ha dado la capacidad de poder cumplirlo. Y lo he hablado con varios de ustedes y les he dicho: mira, sería ridículo de mi parte, sería necio de mi parte decirle a Emily: mira, Emily, cuando regrese quiero que tengas la comida lista y quiero que te hagas un agua de Jamaica y unas milanesas, ¿no? Porque voy a llegar de predicar con mucha hambre. ¿Ella puede hacer eso? No. O sea, si acaso lo que le puedo pedir, y si acaso, decirle: Emily, cuando regrese de predicar necesito que tu cuarto esté bien limpio, que por lo menos recojas tus juguetes y haya un poco de orden. Entonces, ¿no crees que sería ridículo de parte de Dios decirnos: ámame con todo tu corazón, ámame con toda tu alma, ámame con toda tu mente, si tú y yo no tuviéramos la capacidad de hacerlo? Creo que sería un Dios demasiado injusto. Pero si Él no lo pide, es porque a través de su Espíritu Él nos da la capacidad de amarlo y de entregarnos de esa manera. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión tienes que hacer el día de hoy?